Sean bienvenidos hermanos que nos acompañan, también sean bienvenidos hermanos que nos ven a través de internet. Hemos estado estudiando las cartas de Pedro, especialmente la primera carta. Hemos dicho que es una carta que fue escrita para oyentes judeocristianos, es decir, que practicaban el judaísmo, pero llegaron a la fe en Jesucristo. Hemos dicho que también el contexto es de persecución. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 16, verso 13. Lo que tenemos es la confesión de Pedro. Dice así el verso 13: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida que tú nos das. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú los conoces mejor que yo, Señor. Te pido por su vida espiritual, por sus necesidades físicas, económicas, espirituales. Te ruego por todas aquellas personas que han de reunirse aquí con nosotros, que se han de anexar, Señor. Por los niños también, para que conozcan de ti, Padre. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Volviendo a la primera carta de Pedro, nos toca analizar del verso 4 al verso 8. Y hoy lo hemos titulado La perspectiva de la edificación en el nuevo pacto. De nuevo, la perspectiva de la edificación en el nuevo pacto. Vamos a leer el verso 4. Dice así: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Voy a leerlo de nuevo, dice así: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De paso, estamos delante de una metáfora donde a Jesucristo se le compara como a una piedra viva. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo? ¿Alguien tendrá una traducción, la Nueva Versión Internacional? Al cual, allegándonos, piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. ¿Sí? ¿Esa qué versión es, hermana? ¿No sabe? Bueno, aquí tengo yo la Nueva Versión Internacional. Verso 4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, al acercarnos a Él. Como La nueva traducción viviente marca, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva
principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Exactamente, es la misma idea, ¿no? La de nosotros ya no dice que es Jesucristo. Sin embargo, Pedro da por hecho que Cristo es la piedra viva. Y esto lo va a demostrar con referencias en el Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, del 6 al 8 tenemos al menos 3 referencias en el Antiguo Testamento. El verso 6 dice: por lo cual también contienen las Escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta cita, hermanos, tiene su referencia en Isaías. Vamos a ir para allá. Es Isaías 28. Hay que recordar que Pedro era judío, ¿no? Él tenía muy en claro o conocía muy a fondo el Antiguo Testamento. Es Isaías capítulo 28. Isaías 28. Vamos a leer desde el verso 14. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Verso 16 es el que saca Pedro. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y nos sigue diciendo otras cosas acerca de Jerusalén. Bueno, regresando a Primera de Pedro, ¿qué tiene que ver Cristo con una piedra, hermanos? Pues como lo que acabamos de ver en Isaías 28, es estable, es firme, y como leímos en Mateo 26, la confesión de Pedro, Jesucristo dijo que sobre esa roca, es decir, sobre esa confesión de fe, iba a edificar su iglesia. Ahora, también la califica como viva. Si recordamos, Jesucristo muere, pero resucita al tercer día, ¿no? Y después, en el verso 14, hace una comparación: el valor que le dan los hombres y el valor que le da Dios. ¿Cómo dice, hermanos? Desechada ciertamente por los hombres, ¿no? Mas para Dios escogida y preciosa. ¿Alguien recuerda cuántos hombres han desechado a Jesús? Al menos en el relato bíblico, fueron varios, ¿no? Herodes, el pueblo, el Sanedrín, Judas. ¿Alguien más se les viene a la mente? Los leprosos, joven rico. También cuando habían endemoniados gadarenos, ¿no? Dice que aquella gente, al ver que habían perdido sus cerdos, prefirieron rechazar a Jesús, ¿no? O sea, como correrlo de ahí. Mas para Dios escogida y preciosa. También en el verso 7 tenemos la confirmación. Verso 7 dice: para vosotros, hablando ya no de Dios, sino de nosotros, los que hemos creído en Jesús, ¿no? Pues los que creéis, Él es precioso. Y tenemos una anáfora, una contradicción. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, en primer lugar, hermanos, lo que nos exhorta Pedro en el verso 4 empieza diciendo: acercándoos.
Algunas traducciones dicen diferente, ¿no? Pero esta palabra acercar proviene del verbo ir, que tiene que ver con un movimiento que Dios espera de nosotros. ¿Y cómo podemos acercarnos a Cristo? Es la pregunta. Exactamente. Dios espera primeramente que creamos en Él. De modo que decir creer, tener fe es igual que acercarse a Jesús. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. A nosotros también nos llama piedras vivas, si se dan cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque formamos parte del mismo cuerpo o del mismo edificio en esa analogía. Así es. De hecho, Pablo también menciona la iglesia de Dios, pero lo compara como al cuerpo humano. Él dice que la iglesia de Dios es como el cuerpo. Y en ese cuerpo hay varios miembros, ¿no? Están las manos, están los pies, la cabeza. Ahora Pedro va a hacer la misma idea, pero él la va a comparar con una casa. En el verso 5, sed edificados como casa espiritual. Pregunta, hermanos, ¿la casa puede hacerse una casa sin cimiento? ¿O puede hacerse una casa sin castillos o columnas? Tampoco, ¿no? Todo es necesario. Entonces nosotros somos edificados en la iglesia. Pero también dice sacerdocio santo. En el verso 9 del capítulo 2 también nos llama de la misma manera. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Hebreos también habla de esto, si quieren acompañarme. Al capítulo 9, verso 23 podemos leer, hablando de Jesucristo como sacerdote y también como un chivo expiatorio. Hebreos 9, 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál era el santuario hecho de mano, hermanos? El templo, ¿no? De Jerusalén. Y más antes, ¿cuál era? El tabernáculo. Figura del verdadero, del santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo de Dios? Primero a los Corintios, ¿no? ¿Vosotros, acaso ignoráis que vosotros sois el templo del Dios viviente? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Han leído alguna vez Éxodo, Levítico? Habla de mucho sacrificio, ¿no? Creo que son 3 sacrificios por día. Bueno, aquí ya con Cristo no, porque Él ya no murió muchas veces, solamente una vez y para siempre. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez la idea de una sola vez, y aparecerá en futuro por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí nos está afirmando que la ley no podía hacernos perfectos. ¿Jesucristo nos hace perfectos? Por imputación, ¿no? No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él ya ganó toda esa potestad por nosotros. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados otra vez. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, hablando del Padre, ¿no? Me preparaste cuerpo, hablando de Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, hablando de Cristo. Como en el rollo del libro está escrito en Isaías, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vayan conmigo también a Romanos. Y Pablo también va a citar Isaías 28 en esta porción. Es Romanos 9, hablando de la justicia que es por fe. Sabemos que Romanos es una carta donde podemos conocer el Evangelio y que ya no somos justificados por la ley, sino por la fe en Jesús. Verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Es lo que dice Isaías 28, ¿no? Que ya lo leímos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hasta ahí, hermanos. La idea esta de la piedra de ángulo es la imagen de antes, cuando hacían las construcciones. Es la idea de un arco, y que cada piedra iba cortada finamente y bien medida para que encajara con las demás. Pero en medio de todo el arco había una piedra que se le llamaba principal o de ángulo. Esta piedra, ¿qué pasaba si se quitaba? Se derrumbaba todo el arco. De modo que Pedro está diciendo que sea cual sea nuestra finalidad del Evangelio, de estar aquí en la iglesia, de venir, si no es Cristo, hermanos, ¿qué pasa? Estamos desechando lo que dice la Escritura. Vayamos a Primera de Pedro de nuevo. Adelante, hermana Laura. Acá hay asiento, mire, son 3. Estamos en Primera de Pedro, verso 4 al 8. Ya hemos dicho que en primer lugar tenemos que acercarnos a Jesucristo. Segundo lugar, nuestra edificación siempre va a ser cristológica, es lo que acabamos de decir, ¿no? Que sea cual sea nuestra finalidad de venir a la iglesia, tiene que ser Jesucristo. Nuestra finalidad de servir también. Verso 5: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La finalidad de nuestra acercación a Jesucristo, de nuestra edificación en Cristo, tiene que ser ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Según el contexto, hermanos, si ya hemos leído Primera de Pedro, ¿qué son los sacrificios espirituales? ¿Sí, hermano? Puede ser que en el contexto de la Primera de Pedro, el sacrificio espiritual esté relacionado a experimentar las pruebas, la oposición, la opresión en el matrimonio, el gobierno, el trabajo, y en medio de esa opresión hacer la voluntad de Dios, manifestando el amor. En ese sentido, en el contexto de la primera carta, los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios tienen que ver con hacer su voluntad en medio de la opresión y de la oposición que sufre el pueblo de Dios. Es eso exactamente lo que dice mi hermano. Y de hecho Pedro nos va a dar un ejemplo. En el mismo capítulo, verso 21, ¿cómo dice, hermanos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es nuestro ejemplo, hermanos? Según Pedro, Cristo, ¿no? Dejó sus pisadas. Es decir, es como una pista donde tenemos que caminar, pero en medio de esas pisadas, ¿qué nos está preparado? Pues la persecución. A estos hermanos de Capadocia, Galacia, Ponto, Asia y Bitinia es lo que les estaba pasando, es lo que estaban viviendo, ¿no? Ahora, en relación cuando desechamos la piedra, Jesucristo también habló de esto en parábolas. Vayan conmigo a Lucas 20, y esta parábola la citan 3 evangelios, el de
Lucas, Marcos y Mateo. Es Lucas 20. Lucas 20, 9. Lucas 20. 29. Ajá, es que estoy en Juan. Perdón, hermanos. Lucas 20. ¿Y cómo le da el subtítulo la Reina Valera? Los labradores malvados. Vamos a empezar a leer, dice en verso 9. Comenzó luego a decirles al pueblo esta parábola. Acuérdense cuál es el propósito de las parábolas. Que la gente no entienda, ¿no? Jesucristo dijo, a ellos les hablo por parábolas, mas a vosotros les he descubierto todo, ¿no? Les habla lo que es. Verso 9. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, es decir, la rentó y se asentó por mucho tiempo. Verso 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas a ellos a este también golpeó y afrentó. Le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, ¿y qué dice? Mas ellos también a este echaron fuera. O sea, las 3 ocasiones que el dueño envió a alguien, hicieron lo mismo. Es igual a qué, hermanos, a los profetas, ¿no? Dios enviando a los profetas a hablar, y ahí el pueblo, ¿qué hacía? Prefería escuchar a otro profeta, prefería hasta matar, ¿no? Sigue diciendo, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. De modo que el hijo amado, ¿a qué equivale, hermanos? ¿Y los labradores malvados quiénes son? El pueblo judío, ¿no? De Israel. Verso 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Es una pregunta que le hace Jesús al pueblo. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Hay otro evangelio donde ellos dan esta respuesta. A ver, vamos a ver. ¿Es Mateo? Porque aquí Jesucristo le está dando la respuesta. Pero ya en Mateo 21:42. Desde el verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hasta ahí, hermano. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:11? A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen, ahí está otra vez el acercarnos a Jesús, el creer, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Ahora cuando dice el verso 43 que será dado a gente que produzca los frutos de él, ¿a quién se refiere, hermanos? Porque ya no es el pueblo judío, ¿verdad? Pero todos aquellos que no eran del pueblo judío eran los gentiles. O sea, a nosotros se nos dio el reino de Dios, aquí dice, ¿no? Ahora el verso 42 que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es una referencia del Salmo 118, vamos para allá. Pedro va a usar mucho el Antiguo Testamento. Salmo 118, 22. Desde el 21 podemos leer: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora también en el Antiguo Testamento hay dos veces donde se usa el Salmo 118, verso 22. Una la encontramos en lo que acabamos de leer, que es el Evangelio de Lucas, y en Hechos 4 también tenemos una referencia. Es Hechos 4, podemos leer desde el 10. Lo que tenemos es a Pedro y a Juan ante el concilio. Para estas alturas Jesucristo pues ya ascendió al cielo. En el verso 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hicieron un milagro por ahí, ¿no? Sanaron a alguien. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Regresando a Pedro, hermanos. Verso 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Preguntan, ¿no dice que tropezaron sobre la piedra? Pero también dice que la palabra, de modo que la palabra y la piedra es lo mismo. ¿Y quién es esa palabra y esa piedra? Jesucristo, ¿no? Dice: siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí otra pregunta, hermanos. ¿Ellos desobedecieron porque ya estaba predestinado? ¿Cómo ven? Es una pregunta para reflexionar, para que se hagan bola en sus pensamientos, ¿no? A ver. Sí, bueno, por ahí va, ¿no? También. Hermano Carlos ya tiene la respuesta. Pues el texto es claro, dice que ya estaban destinados a tropezar, a desobedecer, a no creer. O sea, el texto literal dice que ya estaban destinados los no creyentes y los creyentes. A ver, hermano Carlitos, ¿qué dice? Pues, por el contexto inmediato, se debe interpretar el término que se está usando en ese verso. Y el contexto inmediato nos habla de tres referencias en el Antiguo Testamento sobre esa piedra que sería desechada. Entonces, al parecer, la idea que está queriendo transmitir Pedro es que
que ese destino estaba plasmado desde antes en las Sagradas Escrituras, no estrictamente a la par de una predestinación, sino en el sentido de que la Escritura preveía la desobediencia de estas personas que iban a desechar al Mesías. Tal vez el texto que más nos puede dar en esta situación es Judas, versículo 4. A ver, vamos a leerlo, hermano. Judas 4. Judas 4. Judas no tiene capítulos, es el verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Digo que puede servir reconociendo el texto griego, en este caso, porque la palabra que se traduce ahí como fueron antes destinados o habían sido destinados para esta condenación, es la palabra griega prografos. Pro, que es un prefijo que significa antes de, y grafos se traduce como escritura. Prografos significa antes escritos. O sea que tanto Judas como Pedro, que son cartas muy similares, están apelando a lo que estaba escrito de estas personas en las Sagradas Escrituras. Ok. Recordemos también que la palabra también dice que el Evangelio es como una espada de dos filos, ¿no? Por un lado nos puede salvar o nos puede condenar más de lo que ya hemos sido condenados, ¿no? Porque todo el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Yo podría pensar que si hay una predestinación, porque así a los elegidos los predestinó antes de los tiempos. También a los caídos también hay un mensaje antes de los tiempos que jamás iban a creer en la palabra de Dios. Sí. Tienen una mente cauterizada y jamás aunque escucharon, incluso aunque estuvieron dentro de si iban a salir en un propósito. Y lo podemos ver siguiendo el mismo contexto en Romanos 18, 8-28, dice que sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es con los que no aman a Dios. ¿Sí? Y el 29, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. pero que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, para los que son hijos de Dios, Él ya los conoció, pero también los que no son hijos de Dios también ya los conoció. Claro, también Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Las dos cosas son verdad. Sin embargo, en la primera de Pedro, sí tiene que ver con que ellos iban a saber de Jesús, iban a ser iluminados, pero no iban a ser salvos. Regresando a primera de Pedro. Ya para terminar, recapitulemos que en primer lugar debemos acercarnos a Jesús. En segundo lugar, nuestra edificación es cristológica. Y en tercer lugar, el fin de la edificación es presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es verdad. Ayúdanos a prepararnos más, Señor, y que no menguemos en conocimiento ni sabiduría. Te ruego para que mis hermanos que predican la palabra puedan crecer, Señor, espiritualmente también. Te pido que tomes el control de este culto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tenemos 5 minutos.